Este video es patrocinado por Dariangeles Tour, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela te trae lo mejor para que luzcas fabulosa. Hola, un saludo a todas las personas que me están viendo. Yo soy Katica Palma y esto es Katy de Viaje, tu destino en un clic. Hoy nos encontramos en el zoológico de Caricuao, porque se va a tratar este video, así que acompáñame. ¡Let's go! En esta oportunidad utilizamos como medio de transporte el metro de Caracas para llegar a nuestro destino final y teníamos que hacer varias transferencias, comenzando nuestro viaje en la estación de Metro Colegio de Ingenieros, en la cual puedo destacar que en muchas estaciones del metro hay muchas obras de arte, tales como las que estamos viendo en el video en este momento y que adornan las estaciones. Aquí estamos en la estación de Metro Colegio de Ingenieros en dirección Palo Verde para agarrar el metro que nos va a llevar hacia el zoológico de Caricuao. Tenemos que hacer una transferencia en Plaza Venezuela. Saluda, Yuri. Como les acabo de decir, agarramos el tren en dirección a Palo Verde para luego bajarnos en la siguiente estación llamada Plaza Venezuela. Al salir del metro nos topamos con el espacio de transición para hacer la transferencia hasta la zona rental que se encuentra al salir del tren. Luego subimos por la rampa que, por supuesto y para mi sorpresa, no estaba funcionando. Así que nos tocó caminar hasta arriba esa gran subida, así como lo ven en el video, y llegamos arriba con la lengua afuera. Pero bueno, eso era mejor que subir el poco de escaleras. Y luego bajamos hasta el andén y agarrar el tren con dirección zoológico, pero como nosotras queríamos ir sentadas y no seguir ahí paradas en la estación esperando a que llegara el otro tren, nos fuimos en el primero que llegó. Solo que este iba en dirección Bellomonte y nos devolvimos sentadas, pero creo que fue un gran error porque luego nos tocó bajarnos en la estación Mamera y hacer transferencia al otro tren que fuese hasta zoológico. Y mientras llegaba nuestro tren pudimos notar que la estación estaba muy limpia. Eso es un punto a favor con respecto a los trenes y las estaciones del metro de Venezuela. También noté que se había encendido el letrero que indicaba la dirección del siguiente tren, en este caso era el del zoológico, que era el que nosotros necesitábamos tomar en ese momento. Esta vez sí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con clientes que venían con aire acondicionado. Nos tocó esperar bastante tiempo en la estación de Mamera haciendo el transbordo. Ya bueno, ya estamos a bordo de nuestro tren para ir al zoológico. Al llegar a la estación de zoológico y al salir del tren nos encontramos con una vista muy bonita de una plaza. Bajamos las escaleras mecánicas para encontrar la salida. Ese día había mucha gente que iba igual que nosotros al zoológico. Pasamos por los torniquetes y mi recomendación aquí es que cuando estén abajo siempre miren y lean los letreros del metro para que les indique cuál es la salida que da hacia el zoológico. Una vez afuera nos encontramos con una plaza y un centro comercial pequeño. Luego nos tocó caminar un largo trecho siempre en línea recta hasta que por fin llegamos al parque. En la entrada del parque nos tocó hacer una cola para comprar los tickets, que para ese entonces costaba 22 bolívares los adultos. La cola fue bastante rápida y eficiente. También notamos que estaban bien organizados, con una fila para quienes pagaban en divisas y otras para los que pagaban en bolívares. Luego ya con nuestros tickets en mano, mi amiga y yo nos dispusimos a entrar al parque. Les cuento que el zoológico de Caricuao es un lugar que habíamos querido venir desde hace mucho tiempo. Y lo primero que pudimos notar apenas entramos es que el parque estaba bien señalizado y con un mapa que nos guiaba por las diferentes áreas y habían varios puestos de comida. Luego vimos que muy cerca de la entrada está el famoso Aqua Rectarium,
al cual no pudimos entrar ese día ya que había demasiada cola, pero sí podríamos ir en otro momento y grabarles otro video. Si ustedes quieren eso, por favor háganmelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios. En la primera zona pudimos ver una gran exhibición de reptiles, especialmente caimanes, babas, etc., de diversos tamaños y con la boca de diferentes formas, como esos que ustedes están viendo en el video en este momento. Bueno, aquí me encuentro dentro ya del zoológico de Calicuao. Si pueden ver, bueno, hoy es día domingo, el día que estoy grabando este video. Mira esa cantidad de gente, viene mucha gente los fines de semana. Si quieren venir a pasear aquí, traten de venir lo más temprano para que no hagan tanta cola. El primer puente para pasar a la segunda etapa del parque. Este puente que ustedes están viendo, ya se los voy a mostrar, que hay demasiada gente. En la segunda etapa, y después de pasar el puente, nos encontramos con el área de los felinos, donde pudimos observar jaguares, carajales, leones, etc. La verdad que esta es una buena opción para disfrutar en familia y que sus pequeños puedan aprender sobre estos animales, cuidar y respetar cada parte de nuestro planeta, ya que todos somos parte de él y si no cuidamos lo que tenemos, nadie más lo hará por nosotros. Miren, les recomiendo que cuando vayan al zoológico lo hagan con ropa y zapatos cómodos, ya que este parque tiene mucha subida y es mejor que vayan deportivos para evitar molestias al caminar. Una de las cosas que pude notar es que cada área tenía su respectivo letrero, con información sobre el animal que ahí se encontraba, y aunque algunos letreros estaban en mal estado, otros sí se podían ver bien y en él podíamos leer algunos aspectos interesantes como el hábitat, qué come ese animal que estaba en exhibición, datos curiosos del animal, entre otra información relevante. Y sí, señoras y señores, nos encontramos con el rey y la reina de la selva, el león y la leona. Bueno, aquí ahorita vamos caminando hacia el zoológico de Contacto, porque allá hay unos animales que, bueno, la gente interactúa con ellos y pues vamos a ver qué animales nos encontramos por allá. Y a la fauna suramericana también nos vamos. Cuéntamelo. Algo que me encantó de este parque son los botes de basuras de diferentes colores para clasificar los desechos, cosa que alimenta la cultura de cuidar nuestro planeta. En la parte del zoológico de Contacto pueden ver diferentes animales como camellos, burros, cochinos, morrocoyes, caballos, aves, etc. Unos sueltos y otros no.
claro, las aves y los monos, aunque no vi muchos esta vez, sentí que extrañaba esa parte cuando te robaban las cosas. Y bueno, la gente interactuando con todos los animales, sobre todo los niños, me pareció una experiencia demasiado bonita. Hay algo que tengo que decirles. Yo sé que aquí hay mucha gente que de pronto que me sigue, que no les gusta los zoológicos porque por lo general en los zoológicos los animales están encerrados, pero tienen que entender algo también que ocurre con los zoológicos, y es que muchas veces estos establecimientos se utilizan para rescatar animales que están en cautiverio o para cuidar de los animales que encuentran, que si en circos o que simplemente los tienen que oye personas maltratándolos, y entonces lo traen a estos lugares para rescatarlos, para darles alimentos, para darles el cuidado que se merecen. O sea, no necesariamente es que son animales que están encerrados o que los cazan para traerlos a los zoológicos, eso no es verdad. No, por lo menos no del todo. Muchos de estos animales son donados también porque los encuentran en mal estado. Muchos de estos animales también son animales que están en estado de, o sea, a punto de desaparecer, entonces los traen a los zoológicos para que puedan preservar su raza. Si ya llegaste a esta parte del video y aún no te has suscrito en mi canal de YouTube, hazlo ahora y no te olvides de regalarme un like en este video, coméntalo, compártelo y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y aquí nos encontramos en una parte del zoológico donde las personas pueden venir. Es el zoológico de contacto, o mejor dicho, la granja de contacto, donde las personas pueden venir e interactuar con los animales. Incluso hay un kiosco que se ve al fondo por allá, donde la gente puede comprarle los alimentos a los animalitos que aquí se encuentran. Por lo general son animales de granja o animales domésticos, y pueden interactuar con ellos como lo está haciendo esta niña que está allí con esa ave. Miren, ellos están sueltos. Hay unos que están sueltos y otros que están dentro de sus corrales, pero igual les pueden alimentar, los pueden tocar y aprender pues a cuidar nuestros animales, nuestra fauna silvestre. Miren lo que hay aquí en la granja de contacto, unos toros. Miren esto. ¿Ustedes se imaginan estar aquí cerca de un toro? Ahora la jeta, comadre, no, ahora la jeta. O una vaca, creo que es, no sé, díganme ustedes aquí en los comentarios. La verdad no tengo mucho conocimiento sobre la ganadería, pero lo que sí sé es que esos animales me impresionaron bastante al verlos tan de cerca. ¿Será porque soy Tau? No lo sé, díganmelo ustedes en los comentarios. Como en nuestros acostumbrados videos de paseo con Moda Vela, pues siempre nos comemos nuestro heladito, ¿verdad, Yura? Por aquí, nuestro acostumbrado heladito de cada uno de los videos.
Costó 30 bolívares aquí en la granja de Contacto. Es un heladito de tisana que pues refresca bastante para estos tiempos de calor. Luego de comprar nuestros helados nos dispusimos a caminar hacia nuestra siguiente área, que estaba más arriba. Ahí me ven botando la basura en su respectivo pote de color amarillo para el plástico, porque hay que aprender a ser ecologista y cuidar nuestro planeta. ¿Por qué? Porque es el único que tenemos. Seguimos recorriendo el parque y nos encontramos con otras áreas donde habían llamas, como las que ven en el video, chivos, cabras, váquiros, los niños dándole de comer por las rejas y los animales acercándose a ellos para comer, y la gente que como yo se acercaba solo para acariciarlos y ellos se me quedaban viendo así como queriéndome decir, ¿y no me vas a dar de comer? ¡Qué belleza! Esa es una danta. ¡Qué belleza de animal! Quedé fascinada con la danta, un animal que no conocíamos antes y me parece que es muy hermoso. Además que se veía bastante dócil con los niños. Y después de tanto caminar nos llegó la hora de comer. Nos encontramos con este lugar en la parte alta del parque llamado La Pirámide. No sé por qué el nombre, pero me imagino que se debe a la estructura del lugar porque por encima aparece una pirámide. En este lugar nos atendieron muy bien, habían precios bastante accesibles, tanto el tequeñón como el perro caliente estaban muy buenos. Y hablando de tequeñones, ¿quién no se ha comido uno de estos cuando estaba más chamo en el colegio? A ver, cuéntenme esos recuerdos de la infancia en la caja de los comentarios que yo los voy a leer. Mientras tanto yo les digo que esta comida es muy popular en Venezuela y específicamente en los colegios y liceos. Y bueno, desde aquí desde el cafetín, mi amiga Modabela y yo nos pedimos unos perros calientes. Yo pedí un tequeñón con una marquita. En el cafetín La Pirámide, aquí en el zoológico de Caricuao. El pequeño a mí me costó 1.5 dólares. La malta costó 1.6, ¿cierto? 1.6 o 1.5 dólares. 1.5. Y el perro caliente 1.6 dólares. El perro caliente está divino. Divino. Miren chicos, aquí hay una propuesta de feria del zoológico donde pueden encontrar artesanos, gente vendiendo comida, vendiendo cosas de manualidades. Pues bueno, hay diferentes precios, como pueden ver. Helados, gastronomía, una pequeña feria que hay acá, cerca del cafetín. Después de comer, nos fuimos a disfrutar de la feria y luego continuamos explorando el parque.
y nos encontramos con estos caballos que se veían como desesperados por los cochinos de monte, así los conocemos popularmente los venezolanos a estos animales, que estaban abajo también corriendo como locos para comer lo que la gente les lanzaba y a la vez jugar. La verdad es que este parque es una muy buena opción para venir y pasar un día diferente y salir de la rutina de la ciudad y conectarse con la naturaleza, sobre todo si tienes niños en casa. En esta parte del video yo me quedé sin audio, más sin embargo les puedo decir básicamente que era lo que yo estaba diciendo allí. Era que cuando llegué a esa parte del parque me vino un recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia en ese momento. Yo recordaba que en esa parte del parque había un elefante y había una jirafa. Yo no sé si ustedes también recuerden lo mismo que yo. Si ustedes tienen algún recuerdo del parque, del zoológico, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Yo los voy a leer. Y bueno, sí, básicamente era eso, o sea, recordar viejos momentos de mi infancia. El área africana del parque me encantó. También yo nunca en mi vida había visto avestruces tan de cerca como las vi ahí. ¡Qué aves tan grandes son! El hipopótamo fue otro animal que nunca había visto en mi vida. ¡Qué animal tan enorme e imponente! Dicen que es uno de los animales más letales del mundo entero, por su carácter tan bravo y por ser tan territoriales. Así que ya saben, no los hagan molestar. Sinceramente, el área africana nos sorprendió, especialmente por la presencia de las imponentes avestruces y los hipopótamos. Este parque también tiene unos paisajes hermosos que te sirven para tomarte tus fotos y subirlas a tus redes sociales. Sin duda, esta visita al zoológico de Caricuado fue una aventura llena de descubrimientos y emociones. Definitivamente volveremos para explorar más áreas y disfrutar de este maravilloso espacio. Y desde aquí al zoológico de Caricuado me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube, comenten aquí abajo, denle like, compártanlo, hagan lo que quieran, cómanse una arepa y nos vemos en el próximo video. Tschüss, auf Wiedersehen, chao, goodbye. Y este video es patrocinado por Dariangel Studio, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela te trae lo mejor para que luzcas fabulosa.